Muy buenas noches. La reforma tributaria comenzó a avanzar hoy en el Congreso de la República. El representante Hernando José Padawi de Bolívar presentó hoy ponencia favorable a la reforma, pero con algunas modificaciones. Padawi es médico cirujano de Magangué, abogado, se ha distinguido por las denuncias que hizo ante el Congreso, ante la Cámara, sobre abusos en el sector salud que se han cometido en su departamento a través de la empresa social del Estado ese de Bolívar. Los temas fundamentales de la reforma tributaria son el IVA, la doble tributación, las modificaciones en el impuesto de renta, los regímenes especiales a entidades sin ánimo de lucro, la creación por primera vez de impuestos a las iglesias, incluyendo la católica, y modificaciones a zonas francas. A ver, doctor Hernando José, buenas noches. Buenas noches, doña Mite. ¿Cuál es el resumen de su ponencia? A ver, primero tengo que empezar diciendo que la reforma tributaria que corre por el Congreso es una reforma tributaria necesaria para el país. Habida cuenta que tenemos unos riesgos en las calificaciones internacionales en cuanto a los niveles de inversión. Pero que las reformas no son buenas para nadie, no les gustan a mucha gente. Y aquí nos dedicamos a defender a la clase media. Las reformas o las modificaciones o los temas más puntuales son el tema de renta de persona natural, es un tema que el proyecto de ley que trajo el gobierno a consideración de las comisiones terceras de Cámara y Senado traía un aumento sustancial en la tarifa al impuesto de renta para las personas naturales, para los asalariados. Y el aumento de la base gravable, pasar de 3,5 millones de pesos a 1,5 millones como punto de partida para poder declarar renta. De ingresos. De ingresos. Sí. Eso, la comisión de ponentes y coordinadores nos opusimos tajantemente y afortunadamente hoy queda como está. Es decir, no están obligados a declarar renta quienes reciban menos de 3,5 millones de pesos. No se acepta. No se acepta. La modificación a 1 millón. No se acepta. Okay. Entre 3 millones y 4 millones hacia abajo no se acepta. Se defiende a la clase media colombiana. ¿Y el ministro aceptó? Aceptó y el grupo de ponentes y coordinadores aprobó por unanimidad este tema. Todos los partidos de la Unidad Nacional representados en los ponentes y coordinadores. Ok, entonces, las personas naturales que reciban al año menos de 3,5 millones de pesos seguirán pagando, seguirán exentas de pagar renta. Así es, como usted lo dice. Muy bien. Segundo. IVA. Allí tuvimos que hacer un análisis muy profundo. La comisión de expertos planteaba un IVA del 21%, sí. Del 20-21%. Sí. Nosotros no aceptamos tampoco esos 4 puntos o 5 puntos y decidimos en comisión aprobar 3 puntos para el IVA, aumentar del 16 al 19 como tarifa general, quedando solo 2 tarifas, 5% para unos productos muy específicos y el 19%, pasando del 16 al 19% como tarifa general de IVA, lo que le va a garantizar al Estado unos ingresos de más o menos de 7,5 billones de pesos. Pero entonces, el IVA, primero, todos los artículos que hacen parte de la canasta familiar mantienen el IVA actual. Mantienen el IVA actual al 5%. No se reforma. No se aumenta. Hay un artículo, un par de artículos, tal vez uno, que nos preocupa mucho y que también insistimos y no pudimos lograrlo. Pero falta el segundo debate, el debate para aprobarse la ponencia y el segundo debate, todavía muy tiempo, que es el aceite. Está grabado hoy con un 16% y pasa a un 19%. Nosotros consideramos que el aceite hace parte de la canasta familiar y nos hemos opuesto a que se mantenga ese IVA en los aceites. Es un producto que le genera mucho ingreso a la nación,
más de 800.000 millones de pesos en términos de IVA. Estamos tratando de buscar fuentes alternativas, pero el resto de la canasta familiar, toda la canasta familiar, se conserva sin ningún tipo de gravamen como el IVA. Pero el aceite de cocina, claro. De cocina, el refinado. Sí, ¿está grabado en cuánto? Hoy está en 16 y la propuesta del gobierno es pasarla al 19. ¿Y el ministro no aceptó? No, el gobierno no ha aceptado disminuirla. Nosotros queremos pasarla al 5. No, pero ¿está en cuánto? En 16. ¿Y bajarlo del 16 al 5? Al 5%. Pero el gobierno ni siquiera acepta mantenerlo en el 16. No lo acepta mantener. Lo propone al 19%, como tarifa general del IVA. Ahora, la preocupación, doctor Hernando José, es que aun cuando el proyecto original del Estado o del gobierno eleva el IVA en general del 16 al 19 y al 21 y se mantienen congelados tributariamente con el IVA los productos de la canasta familiar, todos los insumos que hacen parte de esa producción de alimentos se mantienen también congelados o no. También se mantiene congelados. La cadena productiva se mantiene. Quedaron dos tarifas, don Yamit. Quedó la tarifa del 5, que venía, había una tarifa del 16, esa del 16 pasa al 19. Desaparece la del 16, pasa al 19, quedando dos tarifas, 5% y 19%. Productos de canasta familiar quedan totalmente congelados, tanto en la cadena productiva... ¿En el 5? En el 5. Algunos, hay unos que están exentos. Ah, sí. Hay uno, el chocolate tiene el 5, la harina tiene el 5, pero los productos, la mayoría, el 95% de los productos de la canasta familiar están congelados y no aceptamos que se aumentara al 19%. Pero, por ejemplo, para el pan o para la carne o para los huevos... No hay IVA. Todo lo que tenga que ver con insumos se congela, sí. quedan en la misma tarifa que estaban hoy. Bueno, eso, es decir, ahí no hay ninguna modificación. No. Es decir, no tiene por qué aparecer al día siguiente la reforma aprobada con el pan aumentando no, el precio. Para nada. No puede existir un aumento de los productos de la canasta familiar porque se dejó congelada, que fue uno de los grandes logros de la Comisión de Ponentes y Coordinadores que estudiamos el primer debate de la reforma. Falta reformar lo del aceite. Falta eso, que vamos a dar la lucha, la pelea duramente sobre eso. Ahora, servicios. ¿Servicios públicos? Sí. Quedan iguales. Ahí no se tocó servicios públicos. Doble tributación, es decir, a dividendos y a socios. Allí el tema de dividendos siempre ha traído esa discusión. ¿Qué se dejó planteado? Dividendos para personas naturales que saquen su dinero de las empresas como utilidades, como dividendos, se graba. Se graban porque lo que quiere el gobierno y que quiere la reforma es estimular la reinversión en las mismas empresas para generar empleo. Si lo sacan los dividendos, el dueño de la empresa, los propietarios sacan sus dividendos, se graba una tarifa. Como sociedad jurídica también se graba. Entonces, lo que no queremos es que la gente saque sus dividendos por fuera de la capacidad de reinversión que debe tener en la misma empresa para poder generar empleo. Pero, a ver, de todas maneras, toda sociedad que dé utilidad está gravada. Sí, así es. Sin excepción. Sin excepción. Y ahora, además, la reforma plantea gravar la sociedad y gravar individualmente a los socios de la sociedad. Así es. Eso se llama doble tributación. Doble tributación. Esa es una gran discusión que hay sobre eso. ¿Cuál es la motivación que ha tenido el gobierno para plantearla? Lo que le decía, tratar de reinvertir y generar empleo. Cosa que tenemos nuestras dudas. En la ponencia viene planteado de esa manera, pero aún tenemos dudas al respecto. ¿En qué dudas tienen? Eso, lo que usted ha planteado, que esto es una doble tributación. Si no hay un control o unos topes, nosotros le hemos planteado al gobierno que graben dividendos a partir de unos topes. Cuando una sociedad fuerte, rica, su empresario saca dividendos, grábelos. Pero hay sociedades muy pequeñas, medianas, que vive la gente de sus propios dividendos. Entonces no puedes grabar tanto los dividendos como las sociedades o las jurídicas. Pero la ponencia no tuvo eso. No tuvo eso. La ponencia graba las dos cosas. Por eso.
Pero usted no está de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Y entonces para qué presentó la ponencia? No, porque es que no lo apruebo. No, la ponencia no es solamente del presidente de la comisión. La ponencia es de un grupo de coordinadores y ponentes. Son 11 personas. Pero digamos, en la ponencia hay una especie de salvamento de voto. Claro, hay un salvamento de voto y es lo que mañana, en el primer debate que se va a realizar mañana, allí tendremos la oportunidad para salvar los votos en los temas en los cuales no estamos de acuerdo. En este tema, 1, aceite. No estoy de acuerdo. Y 2, dividendos. doble Tampoco estoy de acuerdo. Ahora todo depende de la comisión. De la comisión en general, de la plenaria. Sí, ¿la comisión le hace caso a usted o le pasa al ministro? No, No, ni digo, al ministro ni a mí. La comisión son senadores y representantes, son aproximadamente 50 parlamentarios. por eso, pero hay la comisión conjunta de las terceras de Cámara y Senado. O le hacen caso a usted en contra de que se grabe el aceite y en contra de que haya doble tributación, o le hacen caso a Así mí. es. Esa es la salida que tiene la comisión. ¿Y cómo está el ambiente? 50-50. Porque en el grupo de comisión hubo dudas con el tema de dividendos. Esa gran preocupación. Ahora, el tema de la doble tributación, el caso en que el socio o accionista de la sociedad invierta su utilidad en el crecimiento de la compañía, queda exenta. Queda exenta. No se les cobra Solamente en ese caso. solamente en ese caso. ¿Y entonces de qué viven? Por eso le decíamos al gobierno que tenía que poner unos topes. Claro. Si hay grandes empresarios que tienen varias empresas, Y hay un exceso. hay un exceso, pues grábelos. Pero a los medianos y pequeños empresarios que viven de esas utilidades, eso es una doble tributación. Ahí está planteada esa doble tributación de esa manera. Regresando al IVA, doctor Hernando José, al margen de los productos que hacen parte de la canasta familiar, ¿cuáles otros quedan exentos? ¿Ninguno? Ninguno. Ah, bueno, no. Exento de aumento, quiero decir. No, se conservaron los medicamentos, la medicina prepagada, los equipos para el sector agropecuario, los equipos médicos. Muchos elementos no quedan congelados como están. No se les aumenta IVA, no tienen IVA, quedan exentos de este impuesto. Ahora, las iglesias. Ese es un tema bastante complejo, de una discusión complicadísima y muy sensible para todos los colombianos. Las iglesias y las fundaciones sin ánimo de lucro, las organizaciones sin ánimo de lucro, muchas iglesias, y no quiero satanizarlas a todas, se convirtieron en entidades contratistas del Estado. Los grandes contratistas del Estado también buscaban a estas fundaciones y a estas sociedades para poder contratar y evadir impuestos. Hoy pasan de un régimen especial a declarantes, lo que no quiere decir que van a pagar. Declarantes quiere decir que si ellos generan utilidades por fuera de su actividad de culto, que generan unas utilidades o unos negocios por fuera de su actividad propia de culto, se les va a gravar como cualquier entidad. Si contratan con el Estado obras civiles, de construcción, contrato público, se le va a gravar como cualquier entidad contratista del Estado. Si ellos, su labor y su dinero lo producen a partir de su culto y en pro de su culto, no se van a gravar. Pero a ver, doctor Hernando José, ¿en qué consisten todos los sedazos que la reforma impone para las fundaciones, incluyendo las cristianas y religiosas? Inmediatamente después de comercial. Existe la creencia por parte del gobierno y concretamente por parte del Ministerio de Hacienda de que hay fundaciones buenas y hay fundaciones creadas exclusivamente para evadir impuestos. ¿Cómo se va a hacer en este caso? Va a haber un control excesivo, va a haber un control de la DIAN cuerpo a cuerpo. En eso fuimos insistentes, hay unos mecanismos de activación, hay una obligación de reportar actividades, planeación de las fundaciones. Si la fundación va a hacer una actividad cualquiera que sea, que esté acorde a su razón social y a su razón de ser, tiene que presentar la planeación, la información antes de comenzar esa actividad a la DIAN para que la DIAN le haga una vigilancia exhaustiva.
Allí tuvimos grandes complicaciones. No queríamos atropellar a muchas fundaciones que realmente hacen una labor importante. Las iglesias hacen muchas labores importantes, pero nos hemos dado cuenta que, que muchas, como empresas, tienen muchas utilidades. Y los negocios que tienen los propietarios de las fundaciones y los dineros que tienen los negocios que a partir del propietario de las fundaciones y de los representantes legales de la iglesia se den, van a estar grabados. Se les va a prohibir que contraten con familiares, que hagan el círculo, que el mismo representante legal de la iglesia contrate a su misma familia para generar ingresos, pero a través del nombre de la iglesia o de la fundación, con el pretexto o con la intención de evadir impuestos porque tenían un régimen especial. Ahora mire, doctor Badawi, el campo educativo posiblemente es el más afectado por la existencia de fundaciones, porque los costos de matrículas y pensiones son absoluta y totalmente escandalosos. Y casi todos, sin excepción, colegios y universidades son fundaciones. ¿Ahí qué se hizo? Se va a prohibir que las fundaciones y los colegios contraten la educación. El presidente Santos lo anunció en Achí antes de ayer. Se va a prohibir la educación contratada. Va a ser toda, que es la medida o el mecanismo por donde ellos también sacaban el dinero para que no aparecieran como utilidades. Se va a prohibir la contratación de la educación. Solo se va a permitir que la educación en los colegios sea educación de planta. Lo mismo con las universidades que hoy se comportan en muchos casos como entidades evasoras de impuestos. Va a haber un control excesivo igual que al régimen, igual que a todas las fundaciones y a las iglesias a las cuales se le está incluyendo en este plan de choque. Digamos, no control excesivo, sino justo. Perfecto, esa es la palabra, justo, porque es lo que debe suceder. Sí, ahora, usted ha visto cómo en Bogotá, y yo supongo que en su ciudad, en Magangué, o en Cartagena, o en Barranquilla pasa exactamente lo mismo, que comienza ese establecimiento educativo pequeñito, una casita, y al cabo de los 3 años ya son dueños de toda la manzana. Así es, precisamente porque hacen un círculo perverso. Contratan a sus familiares, toda la vinculación que tienen en las universidades y en esos colegios son familiares, y todos los bienes, y todos los bienes donde viven, las casas, los vehículos, los colocan a nombre de los colegios precisamente para tener un régimen especial de excepción. Entonces ahí tiene que la DIAN, y es una responsabilidad de la DIAN, doña Mit, que tiene que hacer un plan anti-evasión. Aquí a los colombianos no se les puede decir cada 4 años que va a haber una reforma tributaria porque necesitamos unos dineros y el gobierno no hace unas metas y no propone unas metas de recaudo a partir de un choque de anti-evasión. Es muy fácil decirle a un colombiano que necesitamos 1 billón de pesos y sacarle la plata del bolsillo a los colombianos. No, hay que ser creativos, hay que implementar un software en todas las entidades públicas, en todas las entidades de comercio. En una cámara de comercio, cualquier persona va a registrar una empresa o una fundación y no pasa nada, la registra y opera. Apenas llegue a la Cámara de Comercio, tiene que la Cámara de Comercio tener un sistema con la DIAN y reportar esa fundación o esa empresa. Entonces, realmente exigirle a la DIAN unos mecanismos de recaudo y unos planes de gestión que hoy no los tiene planteados. A ver, doctor Badawi, usted es presidente de la Comisión Tercera de Asuntos Económicos de la Cámara de Representantes. Usted es presidente coordinador de los ponentes de la reforma tributaria. Usted es de Cambio Radical. Y ustedes conocen la reacción que tuvo el señor doctor Germán Vargas Lleras, presidente, director, fundador de Cambio, cuando conoció que en la reforma el ministro de Hacienda, cuyo enemistad o enfrentamiento o discrepancia entre los dos es bien conocida, incluyó gravamen a la vivienda social. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se arregló el problema? Yamit, yo quiero decir, y me toca decirlo porque es un deber y es la verdad, la discusión con el gobierno ha sido excelente.
con el equipo técnico, con los ponentes y coordinadores. Y este es un tema que no tuvo un solo segundo de ambiente. Y de primera medida le planteamos al gobierno que era un tema intocable, que era un tema que no se podía tocar. No solo, no porque el vicepresidente sea el líder de la política de vivienda de este país, que ha sido exitosa y que no tiene ninguna presentación de que afectemos políticas exitosas, sino que la vivienda de interés social es un tema sensible. Hoy muchos colombianos, miles de colombianos, han accedido a la vivienda de interés social por esa política que el presidente Santos, porque no es solo el vicepresidente Germán Vargas, el presidente Santos, el gobierno del presidente Santos, que también es responsable y es el primer responsable de la política de vivienda, ha logrado implementar. No es posible que la delgada utilidad que tienen los constructores de vivienda se grabara. Es muy poco, está planteada en un 6 o 7%. Y hacen un esfuerzo enorme el sector de construcción de vivienda para construir viviendas de interés social y de interés prioritario. No es posible que aquellas personas que entregan sus lotes a precios cómodos para las viviendas de interés social, para enajenarlos, se les grave de manera adicional. No es posible. Y eso lo entendió el gobierno inmediatamente, y lo entendió la bancada, y lo entendió la bancada de ponentes y coordinadores. Y era un tema para nosotros vital. Y se fue dando y todos estuvimos de acuerdo. No solo Cambio Radical, que es de pronto tal vez el partido que más relación tiene, por ende, porque el señor vicepresidente es el líder indiscutible de esa política pública, sino también todos los partidos. El Partido Liberal apoyó la eliminación de esta posibilidad, el partido de la U, el Partido Conservador, todos, en su gran mayoría, los honorables senadores y representantes estuvieron de acuerdo de eliminar esto. Entonces fue una pelea con argumentos, con armonía, con argumentos pero contundentes, y el presidente Santos lo entiende de esa manera y el ministro Cárdenas lo entendió de esa manera sin ningún problema. Utilizando su expresión pelea, la pelea la ganó Vargas Lleras. La ganó Cambio Radical y la ganó el grupo de ponentes y la ganó el presidente, el gobierno del presidente Santos. ¿Y el ministro aceptó? Sí, no, estuvo de acuerdo y el vicepresidente se reunió con el gobierno, conversaron sobre el tema. El vicepresidente es un enamorado de esta política, es una persona que le ha puesto alma, vida y corazón a esto, y era natural que nosotros asumiéramos ese rol y que asumiéramos esa batalla también como nuestra, no solo como Cambio Radical, sino como ciudadanos, como representantes, como todos. Eso era lo lógico que pasara. No se le puede grabar a una política tan acertada como esta. Y cada quien tiene su mérito. La política de vivienda es integral. Decisión del presidente Santos de implementarla, decisión del vicepresidente Vargas de echarla a correr como una locomotora, porque el tipo es una locomotora, decisión de Hacienda de buscar los recursos, decisión de la ministra, de los ministros de vivienda, que han sido excelentes, el doctor Henao, la doctora Elsa. Entonces era una política exitosa, es una política exitosa. Mejor dicho, pudo más ante las comisiones el vicepresidente Vargas Lleras y el Cambio Radical que la misma Iglesia Católica, que fue a pedir que no les aumenta. Así es. Así es que es un tema demasiado sensible y no podíamos ser inferiores. Este es un tema también de Cambio Radical, por obvias razones. El Partido Liberal lo defendió, el Partido de la U, porque la idea, hay que hablar con la verdad. Todas las bancadas estuvieron a tono con la decisión de eliminar esa posibilidad de eliminar la exención, y valga la redundancia. Entonces, la pregunta para nuestros televidentes: ¿están ustedes de acuerdo en esta enunciación que hizo? Pues sin entrar en mucho detalle de las bases de las reformas que plantea la ponencia, la reforma tributaria, ¿están de acuerdo con las modificaciones que introdujo la Comisión? ¿Sí o no? El resultado del sondeo saldrá al final de la emisión. Doctor Renato José, yo antes pronuncié mal su apellido. Padawi. Padawi, muchísimas gracias. No, gracias a usted, doña Mit, por invitarme a su excelente programa. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CM.